El vuelo del director ejecutivo se retrasa y da pie a una conversación que lleva a contratar a un desconocido. Marcus Reed odiaba los retrasos, no porque fuera impaciente. Estaba acostumbrado a esperar. Las reuniones se alargaban, las llamadas se reprogramaban, los planes cambiaban. Era lo normal, pero los aeropuertos eran diferentes, demasiado ruidosos, demasiado silenciosos, demasiado llenos de gente que fingía estar relajada cuando lo único que quería era estar en otro sitio. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y déjame saber en los comentarios desde dónde nos ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. Tenía previsto salir a las 13:05. Puerta 7. El mal tiempo en Denver retrasó la llegada del avión. El panel indicaba ahora las 5:40. No hubo disculpas, solo una actualización. Pasó 2 veces por delante de la misma tienda de sándwiches caros. Pasó junto a una familia con un niño pequeño que estaba haciendo una rabieta cerca de la puerta C14. Vio a una pareja joven discutiendo en voz baja junto a las máquinas expendedoras. Luego se detuvo en la cafetería de la esquina. Pidió un café solo, sin leche, sin azúcar. Encontró un asiento tranquilo cerca de la ventana. Lejos de la multitud de la puerta de embarque, se dejó caer en la silla y dejó que el peso del día se posara en su espalda. 2 sillas más allá, un hombre mayor estaba sentado encorvado, dibujando en un cuaderno de espiral. Marcus no se fijó en él al principio, pero el movimiento le llamó la atención. Líneas firmes. No eran garabatos sin sentido. Eran diagramas, flechas, notas en los márgenes. El hombre llevaba una chaqueta de lona, botas que habían visto años de trabajo. Tenía el pelo plateado, pero sin peinar, simplemente largo, peinado hacia atrás. Parecía alguien a quien no le importaba que lo miraran. Marcus dio un sorbo a su café. No dijo nada. El hombre levantó la vista al cabo de unos minutos. ¿Un día largo?, preguntó. Marcus asintió brevemente. Una semana larga. ¿Vuelo? Retrasado. El hombre sonrió. ¿No lo son todos? Volvieron a quedarse en silencio. Entonces, el hombre pasó una página de su cuaderno y lo movió ligeramente, como si le ofreciera a Marcus un vistazo sin darle importancia. Marcus se inclinó un poco hacia él. ¿Es ingeniero?, preguntó. No de título, respondió el hombre, pero pasé muchos años arreglando sistemas averiados. Marcus ladeó la cabeza. ¿Qué tipo de sistemas? Flujos de trabajo, sobre todo en la industria manufacturera, logística, distribución, almacenes, cualquier cosa en la que haya personas y piezas que no se llevan bien. Eso hizo reír a Marcus, solo una vez. ¿Está jubilado? El hombre negó con la cabeza. No oficialmente. Me despidieron hace un tiempo. La empresa redujo personal. Llegó una nueva dirección y no quería a los veteranos. Marcus lo observó durante un momento. ¿Cómo se llama? Alan. Marcus. Se dieron la mano por encima del asiento vacío que los separaba. Alan dio unos golpecitos al cuaderno. Y tú pareces alguien que se pasa la vida en reuniones. Casi, dijo Marcus. Dirijo una empresa. Alan asintió con la cabeza, como si lo entendiera, como si ya lo hubiera adivinado. ¿Tecnología?, preguntó. Servicios industriales, presencia nacional, mucho transporte, muchas piezas móviles. Alan sonrió. Entonces sabes lo que es cuando las piezas no se mueven. Marcus volvió a dar un sorbo a su café, esta vez más despacio. ¿Has dicho que trabajabas en almacenes? 34 años, dijo Alan. Empecé en la cadena de montaje, pasé a formación, luego a jefe de turno, después a operaciones. Nunca tuve un título, pero llevé una planta durante casi toda mi vida. ¿Qué pasó? Alan se encogió de hombros. Nada dramático. El nuevo vicepresidente quería ideas nuevas. Yo no era nuevo.
No parecía resentido, solo sincero. Marcus asintió. ¿Lo echas de menos? Algunos días, dijo Alan. No las horas, ni el ruido, pero echo de menos a la gente, el ritmo, ver cómo un equipo pasa de estar desconectado a estar unido. Es algo bonito de ver. Se quedaron allí sentados un minuto más, sin hablar. El aeropuerto zumbaba a su alrededor. Por los altavoces anunciaron otro vuelo a Dallas. Un niño tiró un refresco cerca de la ventana y empezó a llorar. Marcus volvió a mirar a Alan y pensó, este tipo no habla como un desconocido, habla como alguien que ha vivido eso. Lo que aún no sabía era hasta qué punto eso sería cierto. La segunda taza de café se había enfriado antes de que Marcus se diera cuenta de que no la había tocado. Él y Alan seguían sentados junto a la ventana, rodeados por el murmullo de los anuncios de la puerta de embarque y los pasos impacientes. Pero el ruido se había desvanecido. Su conversación lo había sustituido. Había empezado con cosas sin importancia. El tiempo, los viajes, las ciudades que habían visitado recientemente. Pero de alguna manera siguió adelante. Se fue profundizando. Alan hablaba como alguien a quien no le importaba causar impresión. Hablaba con sencillez. Cada palabra tenía peso, como si hubiera sido vivida antes de ser pronunciada. Tenía un empleado, dijo Alan, dando golpecitos en la mesa con el dedo. Brillante en su trabajo, rápido, perspicaz, pero temperamental. La dirección quería despedirlo. Yo me negué. Marcus se inclinó hacia adelante. ¿Por qué? Porque él no era el problema. El problema era la organización. Nadie lo había formado adecuadamente. No le daban feedback. Simplemente lo dejaron allí y esperaban que se las apañara. ¿Y lo hizo? Alan sonrió. Al final sí, cuando alguien se preocupó por él. Marcus asintió lentamente. Ellen aún no lo sabía, pero acababa de describir uno de los problemas que afectaban a la división de Marcus en Ohio. Alta rotación de personal, baja moral, supervisores que sancionaban a los empleados en lugar de formarlos. Y nadie en la dirección tenía una solución real. ¿Alguna vez has escrito esto? Preguntó Marcus. Ellen se encogió de hombros. Algunas cosas, pero la mayor parte es fruto de años de experiencia, de observar, de saber cuándo alguien está a punto de derrumbarse antes incluso de que lo diga. Pasó una página de su cuaderno, otro diagrama, un plan de turnos, notas sobre patrones de agotamiento, gráficos escritos a mano sobre tiempos de recuperación. Marcus parpadeó. ¿Tú has hecho esto? Alan asintió. Funcionó. Mantuvo a la gente más sana. Hizo que los fines de semana volvieran a tener sentido. No había ni un solo gráfico en el panel de control corporativo de Marcus que le hubiera dicho lo que este hombre estaba exponiendo con unos pocos trazos de lápiz. Alan no lo vendió, no insistió, simplemente lo explicó como si fuera obvio, como si cualquiera que prestara atención el tiempo suficiente llegara a las mismas conclusiones. ¿Por qué no se lo has enseñado a alguien? Preguntó Marcus. Alan miró por la ventana. Lo intenté. Una vez. Me enviaron a un reclutador que vio mi edad y me dijo que estaba sobrecualificado, lo cual, en mi opinión, es una forma amable de decir que no quieren pagarte lo que sabes. Marcus no discutió. Había visto cómo sucedía. Lo había oído en salas donde HH trasladaba discretamente a los candidatos de más edad al final de la lista sin dar ninguna explicación. ¿Todavía quieres trabajar? Preguntó Marcus. Todavía quiero ser útil, dijo Alan. Hay una diferencia. Se quedaron sentados en silencio durante un minuto. En la puerta de enfrente subió un grupo de pasajeros cansados. Un conserje pasó con un cubo y una fregona. Una niña pequeña corría en círculos alrededor de una silla mientras su padre, medio dormido, miraba su teléfono. Marcus volvió a mirar el cuaderno. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo. Alan arqueó una ceja.
Claro, imagina que tienes un equipo desestructurado, nuevo jefe, moral baja, alta rotación de personal. ¿Qué es lo primero que harías? Alan no dudó. Sacaría al jefe de la planta durante un día, solo para observar. Dejaría que el equipo funcionara solo durante 8 horas, sin interferencias. Así descubrirías quiénes son los verdaderos líderes. Y luego, Alan dio unos golpecitos en el cuaderno. Asciende a uno de ellos. Marcus sonrió. Lo haces parecer sencillo. Alan lo miró. No es sencillo, simplemente no es complicado. Ese fue el momento en que todo cambió. No de forma ruidosa, no hubo una revelación dramática, solo la certeza silenciosa y creciente en el interior de Marcus de que estaba hablando con alguien que sabía más que la mayoría de las personas que ganaban sueldos de 6 cifras en su mesa. Aún no sabía qué iba a hacer al respecto, pero sabía que ya no era solo una conversación, era una oportunidad, y no estaba dispuesto a desperdiciarla. Alan no hablaba como un hombre que intenta demostrar algo. Eso era lo que Marcus no dejaba de notar. Sin palabras de moda, sin relleno, solo los hechos, expresados sin disculpas ni esfuerzo. Había estado en la trinchera, lo había vivido todo. Llevaban más de 1 hora hablando. La puerta seguía indicando un retraso. No había nuevas actualizaciones. La multitud a su alrededor había cambiado. Gente iba y venía, algunos niños lloraban, un vuelo a Houston estaba embarcando al otro lado, pero Marcus no se había movido. Seguía allí sentado, escuchando. Dijiste que solías dirigir un equipo, dijo Marcus. Alan asintió. Sí, la mayor parte del tiempo no era oficial, era a quien llamaban cuando algo fallaba. No solo máquinas, también personas. Si bajaba la moral, si 2 turnos no se hablaban, me llamaban, discretamente. ¿Te gustaba? Alan se encogió de hombros. Me gustaba resolver problemas, y me gustaba ver cómo la gente se daba cuenta de que era mejor de lo que creía. Marcus se recostó en su silla. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? 34 años, dijo Alan. En la misma empresa. ¿Qué pasó? Llegó una nueva dirección. Empezaron a recortar. Dijeron que querían racionalizar los niveles intermedios. Supongo que yo era uno de esos niveles. Lo dijo sin ira, solo con un atisbo de otra cosa, quizá aceptación. Una especie de resignación silenciosa que Marcus había visto antes en personas que daban más de lo que recibían, año tras año, hasta que lo que daban se daba por sentado y la persona que había detrás desaparecía. ¿Alguna vez has pensado en irte a otro sitio? Preguntó Marcus. Alan esbozó una lenta sonrisa. Lo intenté. Tuve algunas entrevistas. Pero en cuanto veían mi edad o se daban cuenta de que no tenía un título universitario, el tono cambiaba. ¿Ninguna respuesta? Algunas negativas educadas. Uno dijo que guardaría mi currículum en el archivo. Creo que eso es un eufemismo para decir borrar. Marcus lo miró con atención. ¿Quieres volver? Alan no respondió de inmediato. Miró por la ventana, con la mirada fija en algo más allá de las pistas, tal vez un recuerdo, tal vez solo nubes. No quiero perseguir títulos. No me importa tener un despacho en la esquina, ni nada de eso. Pero sí, si hay un equipo que necesita ayuda, gente que no está bien dirigida, o procesos que hacen que los buenos trabajadores se vayan, yo puedo arreglarlo. Es lo que siempre he hecho. Marcus asintió lentamente. Parece que dirigías operaciones. Dirigía a personas, dijo Alan. Las operaciones vinieron después. Esa frase se le quedó grabada. Marcus sabía lo raro que era oír a alguien decir eso. Su bandeja de entrada estaba llena de consultores que afirmaban gestionar resultados y optimizar el capital humano. Pero Alan no hablaba en hojas de cálculo. Hablaba con nombres, con rutinas, con instintos agudizados durante décadas. Sacó su teléfono y abrió un documento.
Una lista de sus equipos de campo actuales. Se desplazó hasta la división de Ohio. Notas en rojo. Rotación de gerentes. Aumento del absentismo. Caída de la producción por debajo de los objetivos trimestrales. Cultura calificada como fracturada. Volvió a mirar a Alan. ¿Alguna vez has arreglado un equipo que no quería ser arreglado? Alan sonrió. Es el único tipo con el que he trabajado. Se oyó una voz por el altavoz. Atención, pasajeros de la puerta C-17. Su avión ha llegado. El embarque comenzará en breve. Marcus bajó la vista hacia su maleta. Luego volvió a mirar a Alan. Escucha, dijo, metiendo la mano en la chaqueta. Sacó una tarjeta y se la tendió. No es una propuesta comercial. No intento venderte nada. Pero si de verdad quieres volver, creo que nos vendrías muy bien. Alan cogió la tarjeta, le dio la vuelta entre los dedos, leyó el nombre, no reaccionó. Tú eres el director general, dijo. Marcus asintió. Sí. No empezaste diciendo eso. No creí que fuera necesario. Alan guardó la tarjeta en el bolsillo de la chaqueta. Lo pensaré. Marcus se levantó, cogió su café, extendió la mano. Alan se la estrechó. Que tengas un buen vuelo, dijo. Tú también, respondió Marcus, aunque sabía que Alan no iba a ir a ninguna parte. Todavía no. Pasaron 3 semanas y Marcus no supo nada. Al principio, pensó que era lógico. Un tipo tranquilo como Alan no era de los que se precipitan. Probablemente tiró la tarjeta sobre un escritorio o la guardó en un cajón. Se dijo a sí mismo que llamaría cuando fuera el momento adecuado y siguió adelante. Eso era lo que hacía la gente. Tenían la intención de dar seguimiento, pero la vida tenía su manera de llevarlos por otros caminos. Aún así, Marcus revisaba su bandeja de entrada cada mañana por si acaso. Incluso le pidió a su asistente que le señalara cualquier mensaje que no fuera de la empresa. Ella arqueó una ceja, pero no hizo preguntas. Después de una semana, Marcus siguió adelante. Las reuniones se acumulaban. Visitas a Michigan. El lanzamiento de un producto en Phoenix. Los días se difuminaban. La división de Ohio ocupaba su mente más de lo que le gustaría. Las cifras seguían bajando. La tensión aumentaba. No había una solución clara. Y entonces, un martes por la mañana, su asistente llamó a la puerta justo después de las 9 de la mañana. Hay alguien en el vestíbulo que pregunta por usted, dijo. Marcus no levantó la vista de la pantalla. ¿Ha dicho su nombre? Ella se detuvo. Dice que se conocieron en un aeropuerto, puerta C-17. Eso lo detuvo. Marcus se levantó, salió de la oficina y recorrió el largo pasillo hacia el ascensor. El vestíbulo estaba tranquilo, casi vacío. Alan estaba sentado en una de las sillas cerca de la pared, con la misma chaqueta de lona, la misma postura tranquila y el cuaderno en el regazo. Levantó la vista cuando Marcus entró en su campo de visión. «Has venido», dijo Marcus. Alan se puso de pie y le estrechó la mano. Para ser sincero, no pensaba venir. «¿Qué ha cambiado?» Alan se encogió de hombros lentamente. La semana pasada estaba tomando un café en la cafetería cerca de mi casa. 2 tipos detrás de mí hablaban de trabajo, lo mismo que solía oír todo el tiempo. Agotamiento, mal liderazgo, nadie escucha. Me di cuenta de que seguía pensando que podía arreglarlo. Así que decidiste venir. Alan asintió. Pensé que si no lo hacía me arrepentiría. Marcus señaló el ascensor. Hablemos. Se dirigieron a la sala de conferencias de la última planta, sin trajes, sin representantes de RR. HH. Solo 2 sillas y una pared de cristal con vistas a la ciudad. Marcus sirvió café. Alan no tocó el suyo. No te haré perder el tiempo, dijo Marcus. Tenemos un equipo en Ohio que está destrozado. Han tenido 3 jefes en 2 años. Alta rotación, moral baja. Los buenos trabajadores se están marchando
y los que se quedan no confían en los jefes. ¿Te suena? Alan asintió. Demasiado. He enviado consultores, formadores, soluciones corporativas. Nada ha funcionado. Alan se recostó en su silla, porque las soluciones no han venido de la planta. Marcus cruzó los brazos. ¿Y tú qué harías? Alan no dudó. Hablaría primero con el turno de noche. Ellos ven los problemas antes que nadie. Reúne a los jefes de equipo en una sala, uno por uno, sin supervisores, y pregúntales qué es lo que no funciona, pero no tomes notas delante de ellos. Solo escucha. No dirán la verdad si piensan que va a quedar por escrito. Y después, sigue al turno con peor rendimiento, no solo un día, sino una semana. Luego, elige al empleado con mejor rendimiento de ese turno y asígnale un papel de mentor. No lo llames ascenso, solo dale responsabilidad. Déjale liderar sin preguntar. Marcus sonrió solo un poco. ¿Has pensado en esto? Nunca he dejado de pensar en ello. Hablaron durante casi 2 horas sobre las personas, sobre la confianza, sobre cómo la mayoría de los problemas no eran sistemas, sino hábitos. Cuando terminó la reunión, Marcus no le ofreció un trabajo formal, no le entregó un contrato, ni le propuso un salario. Solo le dijo, te quiero en Ohio la semana que viene. Alan asintió con la cabeza. Haré la maleta. Y eso fue todo. Sin foto de apretón de manos. Sin anuncios. Solo 2 hombres que entendían algo que las hojas de cálculo nunca podrían entender. En el almacén de Ohio no sabían que iba a ir. Eso fue lo primero que decidió Marcus. Ni correos electrónicos, ni prensa, ni invitaciones en el calendario con la etiqueta visita del asesor especial. Alan entraría como cualquier otro nuevo empleado, en silencio, observando, sin título, sin autoridad, al menos no sobre el papel. Alan llegó un lunes, abrigo oscuro, las mismas botas, el mismo cuaderno bajo el brazo. Se encontró con el jefe de planta en la puerta. Le dijo que estaba allí para aprender el funcionamiento. El jefe, confundido pero educado, le entregó una tarjeta de visitante y le indicó dónde debía dirigirse. Pasó las primeras 4 horas observando. No habló, no se entrometió, solo observó, y no tardó mucho en ver las grietas. El ritmo era irregular. Los trabajadores se movían como si se prepararan para que algo saliera mal. Las conversaciones eran entrecortadas. Se oían algunas quejas en voz baja cerca del muelle de carga. Nadie se miraba a los ojos durante mucho tiempo. Alan vio las señales de alarma. No en los informes, en el lenguaje corporal. Un chico apilaba palés demasiado rápido, tomando atajos para cumplir con las cuotas. Una mujer pegaba cajas con la muñeca torcida, lo que podía provocar una lesión por uso excesivo. 2 jefes de equipo daban instrucciones contradictorias y luego culpaban al equipo cuando todo se atascaba en la estación de embalaje. A la hora del almuerzo, Alan se sentó solo en una mesa al fondo. Sacó su cuaderno. Anotó horas, nombres, patrones. No registró opiniones, solo hechos. Uno de los trabajadores se sentó frente a él al final del descanso. ¿Eres nuevo?, le preguntó el tipo. Alan asintió. Solo estoy aquí para ver cómo funcionan las cosas. El chico se rió entre dientes. Entonces has venido al circo adecuado. Alan sonrió. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 4 años, 2 despidos, 3 jefes. Hemos dejado de aprender los nombres. ¿Te gusta el trabajo? Me gusta el trabajo, no la forma en que se lleva a cabo. Alan cerró su cuaderno y lo miró a los ojos. ¿Qué sería lo primero que cambiarías? El chico se echó hacia atrás. Los jefes de turno no se hablan entre ellos. Uno dice que aceleremos y el otro que frenemos. Y cada vez que cometemos un error, alguien recibe una amonestación, pero nadie nos dice qué hemos hecho mal hasta que es demasiado tarde. Alan asintió. ¿Se lo has dicho a alguien? Da igual, respondió el chico. No escuchan. Alan no discutió.
Solo tomó otra nota. Esa noche llamó a Marcus. Tenías razón, le dijo. Marcus suspiró al otro lado del teléfono. ¿Tan mal está la cosa? Allen no le dio rodeos. Tienen buena gente, pero les han pisoteado demasiadas veces. No hay confianza. Los gerentes no conocen la planta y a la planta no le importan los gerentes. Están sobreviviendo, no trabajando. ¿Qué necesitas?, preguntó Marcus. Tiempo. Y que no me interrumpan. Lo tendrás. A la mañana siguiente, Allen no fue a la oficina del gerente. Se dirigió directamente a la línea de producción. Llevaba un chaleco. Llevaba una carpeta. Se movía como si fuera uno más. Hacía preguntas reales, no sobre cuotas, sino sobre el proceso. No preguntaba, ¿por qué no alcanzáis los objetivos? Preguntaba, ¿qué os está ralentizando? No decía, tenéis que hacerlo mejor. Preguntaba, ¿qué es lo que no funciona? La gente empezó a hablar, al principio con cautela, luego con más libertad. Un jefe de turno empezó a quedarse hasta tarde solo para informar con él. Un operario de carretilla elevadora lo invitó a ver cómo se acumulaban los productos durante las horas punta. Los trabajadores de la línea, los que llevaban meses sin decir nada, empezaron a señalar cosas que se habían ignorado durante años. Al final de la semana, Allen había trazado 3 cambios. No eran revolucionarios. Solapamiento de turnos de 15 minutos para un relevo adecuado. Un libro de registro compartido para que los jefes de equipo dejaran notas para el siguiente turno. Y una mesa, situada cerca de la sala de descanso, donde cualquiera podía dejar una sugerencia, sin formularios, sin filtros, solo ideas. No los presentó en una reunión. Los escribió en la pizarra de la zona común. Al día siguiente, el libro de registro tenía 5 entradas. Al día siguiente, 12. Nadie sabía quién era realmente, pero habían empezado a escuchar. Porque antes de arreglar el trabajo, hay que arreglar la forma en que la gente se siente al hacerlo. Y Allen sabía exactamente por dónde empezar. Al comienzo de la tercera semana, ya le llamaban entrenador. Él no lo pidió, no lo corrigió. Simplemente sucedió, en silencio, como suelen suceder las cosas cuando son reales. Alan llegaba a las 5:30 de la mañana, con la misma chaqueta, el mismo cuaderno y los guantes metidos en el bolsillo trasero. Recorría la planta antes incluso de que se encendieran todas las luces. Observaba cómo se movía el equipo cuando no había nadie más. Cuán temprano comenzaban las quejas. ¿Cuánto tiempo tardaba la gente en dejar de fingir que todo iba bien? No llevaba una placa que dijera supervisor. No se quedaba con los gerentes durante las reuniones matutinas. Se quedaba con el personal, con las manos en los bolsillos, escuchando. Cuando un nuevo empleado tenía problemas con el envoltorio de los palés, Alan no llamaba a un jefe. Intervenía. Les enseñaba un truco para mantener el rollo bien apretado. No lo explicaba como un profesor, simplemente lo hacía una vez y luego se apartaba. Cuando el sistema de escáneres se estropeó durante el segundo turno, no preguntó de quién era la culpa. Él mismo encontró las etiquetas de repuesto. Las llevó él mismo, sin portapapeles, sin sermones. El personal se dio cuenta, no todos a la vez, pero poco a poco empezaron a fijarse más en él. Asentían con la cabeza cuando pasaba. Alguien empezó a dejar una taza de café en la estantería trasera del muelle de carga alrededor de las 6:15, sin nombre, simplemente esperando. La confianza llegó despacio, pero llegó. Siguió haciendo pequeños cambios. Un segundo cubo de basura cerca de las mesas de clasificación para reducir el tiempo de desplazamiento. 10 minutos de solapamiento en el cambio de turno en los que nadie podía tocar el equipo, solo hablar, descomprimirse, pasar notas, hacer preguntas, cosas sencillas, cosas que funcionaban. Una tarde Marcus llamó. ¿Cómo va todo? Alan miró alrededor del almacén. Vio al chico nuevo, Jordan,
riéndose con alguien del primer turno. Vio el libro de registro cerca de la sala de descanso lleno de entradas reales, no bromas ni quejas sarcásticas. Están dando un giro, dijo. ¿Estás listo para los siguientes pasos? Alan se detuvo. Quiero consultarte algo. Adelante. Quiero seleccionar a 3 de los mejores trabajadores, no importa el puesto que ocupen, y formarlos como flotantes. ¿Flotantes? Personas que no pertenecen a un turno concreto, se mueven entre todos ellos. No son supervisores ni encargados de hacer cumplir las normas. Solo son ejemplos, portadores de la cultura, personas que generan confianza con su presencia, no con políticas. Hubo una larga pausa en la línea. Eso no es lo habitual, dijo Marcus. No. ¿Crees que funcionará? Creo que ya está funcionando. Marcus exhaló. Hazlo. El viernes los nombres ya estaban en la pizarra, sin grandes anuncios, solo una línea escrita con rotulador de borrado en seco con la letra de Alan. Apoyo de turno. Jordan, Denise, Rob. Hagan preguntas. Sigan sus instrucciones. Los jefes de turno no protestaron. Ya no tenían que cargar con tanto peso. Los suplentes cubrieron los huecos. Ayudaron donde era necesario. Detuvieron los problemas antes de que crecieran. El equipo respondió. Rápidamente. Las conversaciones en la sala de descanso cambiaron. Menos quejas, más planificación. Alguien sugirió reorganizar el almacén para reducir el tiempo de búsqueda. Alan vio cómo se implementaba sin su ayuda. Ese era el objetivo, la responsabilidad, no las instrucciones. A última hora de la noche, cuando el último miembro del equipo fichó la salida, Alan se quedó para cerrar el libro de registro. Había una nota al final de la última página. No creía que este lugar pudiera mejorar. Me equivoqué. Gracias a quien haya hecho que esto sea posible. No había firma. No hacía falta. Alan cerró el libro. Respiró hondo. Y por primera vez en años sintió que algo se asentaba en su pecho. No era orgullo. No era alivio. Era solo la sensación tranquila y constante que se tiene cuando un trabajo finalmente comienza a arreglarse por sí solo, porque a las personas se les ha dado el espacio para volver a preocuparse. Eso era todo lo que se había necesitado. Marcus no le dijo a nadie que Alan iba a volver. Solo le pidió a la recepcionista que despejara su agenda de la mañana y se asegurara de que la sala de conferencias del último piso estuviera libre. A las 8:05 sonó el ascensor y Alan salió como la primera vez, con la misma chaqueta, el cuaderno bajo el brazo, la mirada tranquila, sin prisas, sin fanfarria, sin apretones de manos. Solo Marcus, apoyado en la puerta con 2 cafés en la mano. Pensé que volverías cuando estuvieras listo, dijo Marcus. Alan tomó la taza. Estoy listo. Entraron en la sala vacía y se sentaron uno frente al otro, sin presentaciones, sin pizarra, solo espacio. Has hecho lo que 3 gerentes y 2 consultoras no pudieron, dijo Marcus. Ohio está estable. La moral ha mejorado. La producción ha vuelto a la normalidad. Alan asintió una vez, como alguien que no necesita elogios para saber que ha hecho bien su trabajo. Entonces, dijo Marcus, ¿qué es lo siguiente? Alan no respondió de inmediato. Sacó el cuaderno de su abrigo. Lo abrió en una página nueva. Esta vez no había bocetos, solo una lista de nombres. Gente que conocí, dijo, de diferentes sitios, jefes de almacén, miembros del equipo. Todos tenían buen instinto, a la mayoría no se les escuchaba. Marcus echó un vistazo a la lista. ¿Estás pensando en un programa de formación? No, estoy pensando en una estructura de campo, gente que conozca el trabajo, que lo conozca de verdad, que circule entre las distintas ubicaciones. Influencia discreta, sin títulos, sin informes, solo presencia, escuchar,
Ayudar a los gerentes a comprender lo que sus métricas no les dicen. Marcus dio unos golpecitos con el pulgar en el borde de la taza. Como lo que hiciste en Ohio. Alan asintió. Pero a mayor escala. ¿Quieres dirigirla? Alan no respondió de inmediato. Pasó otra página. Había un esquema aproximado, un diagrama de flujo, líneas punteadas entre las funciones, sin jerarquía, solo conexión. Si la dirijo, dijo, lo haré sobre el terreno. No me voy a sentar en una oficina a gestionar un presupuesto. Iré donde esté el trabajo. Marcus se recostó en la silla. Lo pensó. Sabes que la mayoría de las empresas no funcionan así, ¿verdad? Alan lo miró. Por eso fracasan. No era arrogancia, era claridad. Marcus miró por la ventana. La ciudad se movía silenciosamente debajo de ellos. Pensó en cuántas horas había pasado buscando soluciones que nunca funcionaban, en cuántas personas en las que había confiado y que nunca habían pisado la oficina. ¿Tienes un nombre para eso?, preguntó Marcus. Alan negó con la cabeza. Todavía no. Marcus sonrió. No importa, ya funciona. Ese día no firmaron nada. No hubo comunicado de prensa, no hubo memorándum interno, solo 2 cafés, un cuaderno y un simple acuerdo. Alan volvería con un nuevo cargo, sin descripción formal, sin subordinados directos, sin límites preestablecidos. No llevaría placa. Llevaría una carpeta con clips y haría las preguntas adecuadas en los lugares equivocados, y con el tiempo, las cosas empezarían a cambiar. El tipo de cambio que se propaga desde dentro. Esa semana, Marcus se reunió con su equipo ejecutivo. Les habló de Alan, del cambio en Ohio, de la siguiente fase. Algunos fruncieron el ceño. Uno preguntó, ¿va a ser un experimento a largo plazo? Marcus sonrió. No, va a ser una inversión a largo plazo. Cuando terminó la reunión, ya se había redactado el primer programa de viajes. Alan no esperó instrucciones. Esa misma tarde reservó un tren a Chicago. Allí había un almacén con un alto índice de lesiones y un equipo nocturno que llevaba meses sin ver al director de la planta. Exactamente el tipo de lugar que necesitaba a alguien que no pareciera una solución, pero que lo fuera. Alguien que preguntara, ¿qué está roto? Y luego se quedara el tiempo necesario para ayudar a arreglarlo. Chicago era más fría de lo que esperaba. Alan bajó del tren justo después del amanecer, con el aliento formando nubecitas mientras caminaba hacia el punto de recogida del coche compartido. No avisó a nadie. No envió ningún mensaje. Llevaba la misma bolsa que había traído a Ohio, las mismas botas, el mismo cuaderno, sin identificación de la empresa. Las instalaciones estaban a 40 minutos en coche hacia el sur, un edificio gris, un terreno amplio, sin ventanas en la planta. Conocía ese tipo de lugares. Había pasado la mayor parte de su vida en sitios así, donde el trabajo nunca se detenía y la gente que trabajaba allí había aprendido a no esperar visitas. Entró por la puerta de empleados justo después del cambio de turno. En recepción le preguntaron su nombre. Alan respondió, solo estoy observando. Le entregaron una tarjeta identificativa adhesiva. No le hicieron preguntas. Perfecto. El piso era ruidoso, tenso. Las carretillas elevadoras se movían rápidamente. El olor a grasa de las máquinas flotaba en el aire. Alguien gritó al otro lado de la línea sobre un envío retrasado. Nadie respondió. Alan no tomó notas ese primer día. Solo observó. Había algo pesado en la forma en que se movía la gente. No eran cansados, sino cautelosos, como si todos estuvieran esperando que algo saliera mal. Cada instrucción tenía un tono. Cada pausa se alargaba más de lo normal. A la hora del almuerzo se sentó de nuevo cerca de la mesa del fondo. Nadie se le unió. No le importó. El libro de registro cerca de la sala de descanso estaba vacío, páginas en blanco. A la mañana siguiente llegó 1 hora antes. Encontró al turno de noche preparándose para fichar la salida.
Se quedó de pie junto a la puerta. ¿Les importa si les pregunto algo? Dijo. Algunas cabezas se volvieron. ¡Adelante!, dijo un tipo mientras se abrochaba la chaqueta. ¿Qué es lo único que nadie arregla? El tipo resopló. Elige uno. Alan esperó. Otro hombre mayor tomó la palabra. Los turnos no hablan. Las órdenes llegan incompletas. La mitad del tiempo estamos rehaciendo lo que estropeó el primer turno y actúan como si fuera culpa nuestra. ¿Se lo has dicho a la dirección? No preguntan. Alan asintió con la cabeza. Gracias. No insistió. Simplemente se marchó. Al final de la semana, la gente empezó a fijarse más en él. Le hacían pequeñas preguntas. ¿Quién era? ¿Qué hacía allí? Él nunca decía mucho. Solo estoy echando un vistazo, respondía. Y entonces, un día, algo cambió. Un trabajador más joven, de unos 19 o 20 años, se le acercó durante un descanso. Le mostró un guante con cinta adhesiva alrededor de los dedos. No duran, dijo el chico. Gastamos un par a la semana. Alan cogió el guante, le dio la vuelta, miró las costuras. ¿Se te ocurre algo mejor?, preguntó. El chico se encogió de hombros. Quizá. Alan le entregó una hoja en blanco de su cuaderno. Dibújalo. Eso fue todo lo que hizo falta. El lunes aparecieron 3 bocetos más en el tablón de anuncios de la sala de descanso. Uno para un nuevo sistema de contenedores, otro para ajustar la altura de los carros y otro para reorganizar el muelle de carga y reducir los desplazamientos. Alan los colgó él mismo. No los etiquetó. No puso nombres. Solo les dio espacio para que se vieran. Al día siguiente, apareció una nota adhesiva. Si cambiamos la rotación, reducimos 5 minutos por ciclo. Alan sonrió cuando lo vio, porque sabía lo que significaba. La gente ya no se limitaba a desahogarse. Estaban pensando en voz alta. Y cuando eso empieza, se contagia. Pasó 3 semanas más en esas instalaciones, ayudando discretamente a los supervisores a ajustar los turnos, haciendo de puente entre los equipos diurnos y nocturnos mediante registros compartidos, arreglando el flujo, conversación e conversación. Se marchó sin una reunión, sin discurso de despedida. Solo dejó una pizarra blanca en la sala de descanso con 3 palabras escritas con rotulador negro grueso. Seguid así. Y debajo, alguien había añadido, lo haremos. El título de su documento decía, Asesor de Operaciones de Campo, pero nadie lo llamaba así. En Chicago lo llamaban entrenador. En Detroit, simplemente Alan. En Nashville, alguien empezó a llamarle el arreglador, y el apodo se le quedó durante una semana hasta que él lo borró discretamente de la pizarra. Nunca pidió un escritorio. Nunca utilizó una oficina. Su firma de correo electrónico estaba en blanco, salvo por su nombre. Se trasladaba de una instalación a otra con una maleta, un cuaderno y la misma forma de trabajar. Escuchar primero, hablar después y arreglar solo lo que la gente le mostraba que estaba roto. No tardó mucho en correrse la voz. La gente empezó a fijarse en Alan cuando aparecía. No porque diera órdenes, porque hacía las preguntas adecuadas. ¿Qué te está frenando? ¿Dónde hay silencio cuando no debería haberlo? ¿Quién está sufriendo y no dice nada? No introdujo programas, no implantó sistemas, trajo atención. Y con ella una especie de urgencia tranquila, sin presión, solo claridad. Cuando Marcus llamaba para ver cómo iban las cosas, siempre preguntaba lo mismo. ¿Cómo va todo? Alan siempre respondía lo mismo. Mejor que ayer. No hubo revelaciones dramáticas, ni momentos virales, solo resultados. En las instalaciones donde Alan pasó más de un mes, la rotación de personal disminuyó. Los tableros de sugerencias se llenaron. Los equipos dejaron de temer el cambio de turno. Los supervisores dejaron de gestionar números y empezaron a gestionar personas.
Uno de los gerentes regionales se opuso desde el principio. Dijo que Allen no seguía la cadena de mando. Dijo que no era lo suficientemente estructurado. Marcus voló hasta allí y se reunió con él cara a cara. ¿Quieres estructura?, le dijo Marcus. Mira el suelo. Está más limpio, es más seguro, se cumple con los horarios. Esa es tu estructura. Después de eso, las quejas cesaron. Allen nunca pidió reconocimiento. Rara vez hablaba de lo que funcionaba. Dejaba que otros lo hicieran. Dejaba que se atribuyeran el mérito. Al fin y al cabo, ese era el truco. No lideraba como un jefe. Lideraba como un espejo, mostrando a las personas lo que ya eran capaces de hacer, si alguien se daba cuenta. Una mañana, casi un año después de aquel primer vuelo retrasado, Marcus recibió un paquete en su oficina. No había remitente, solo su nombre en letra pequeña y negra. Dentro había un cuaderno, lleno de principio a fin, bocetos, nombres, notas, observaciones de todas las instalaciones que Alan había visitado. Nada formal, nada pulido, solo pensamientos, dibujados desde cero. En la última página, escrito en letras mayúsculas sencillas, contrata a mejores oyentes, no necesitarás tantos líderes. Marcus cerró el libro. Se quedó sentado con él durante un largo rato. Luego envió un mensaje a su equipo ejecutivo. Asunto: el método Allen. No era una iniciativa, ni un lanzamiento, ni un cambio de imagen. Era un recordatorio. Ese vuelo retrasado, esa conversación sincera, ese desconocido con una voz tranquila y décadas de experiencia habían transformado la forma en que hacían negocios. Nadie lo había visto venir, pero todos lo habían sentido. Y tal vez eso es lo que es el verdadero liderazgo. No es la persona más ruidosa de la sala, es simplemente la que se da cuenta de las cosas que los demás han dejado de ver y luego hace algo al respecto, en silencio, hasta que todo vuelve a funcionar. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.